quizás que tuvieron un ataque de pánico. Quizás. Así que hoy el tema sería ansiedad, ataques de pánico. Exacto, sí, sí. Retomando, ¿no?, lo que decía, hay mucha gente que no lo sabe y el psiquiatra termina siendo el último médico consultado. O sea, van al cardiólogo, van al gastroenterólogo, van al endocrinólogo y terminan en nosotros, digamos. Porque claro, a veces los síntomas son tan físicos que prefieren, no sé, piensan que tienen una arritmia o que un colon irritable o lo que sea, y al final terminan con nosotros y es cuando terminan mejorando. Entonces está bueno. Vos que mencionás, bueno, puede ser un tema coronario, puede ser un tema de colon irritable, ¿también incide? Sí. De hecho, si te pones a pensar, la medicación para el colon irritable, la gran mayoría tiene ansiolíticos. Mirá. Tiene un poquito de bromazepam, un poquito de diazepam, tiene que ver, porque la molécula de la ansiedad, una de las principales es la serotonina, y donde más hay es en el tracto digestivo. Entonces es por donde más se ve, ¿no? El dolor abdominal, la diarrea, constipación. Así que sí. De hecho, muchos pacientes que tengo con colon irritable empiezan el tratamiento y mejoran. O muchos, como esto, ¿no?, de síntomas de celiaquía, que se hacen los estudios y no es celiaquía, pero siguen con esta intolerancia al gluten. Cuando empiezan el tratamiento, mejoran. Pero sí, está bueno esto, porque que la gente sepa un poco de qué es la ansiedad y que sepa cuándo consultar, cuándo no, qué es un ataque de pánico, porque la verdad que si no sabes lo que es un ataque de pánico y te agarra uno, yo no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo, la verdad. Sí. Mali, ¿cómo es lo que habitualmente pasa cuando empezás a tener ataques de pánico? El tema es así, el ataque de pánico, de fondo, hay un estado generalizado de ansiedad. Sí. El cuerpo está en hiperalerta. Vivís en estado de alerta permanente. Tal cual, como muy cosquilleo, sensible, cosquilleo, como que algo va a pasar. Exacto. Por lo general hay mal descanso. Bien, insomnio. Que te falta el aire. Eso ya es el ataque de pánico, ¿no? Pero lo que es de base, mal descanso, insomnio o hipersomnia, ¿no? También puede ser que duerman de más. Que esté todo el día durmiendo. Porque eso genera mucho desgaste estar ansioso. ¿Ataca la voluntad también? Ataca la voluntad, tal cual. Puede generar tanto un aumento de energía, sí, ¿viste? Con esto de la piernita, las manos, el movimiento, la inquietud, o un estado más de improductividad, digamos. Bien. Ataca también el apetito, puede subir o bajar el apetito. Cuando vos te referís a la improductividad, ¿puede ser la procrastinación que había escuchado hablar? Puede ser la procrastinación, exactamente. Síntoma, ¿no? Uno por lo general tiende a procrastinar las cosas que no le gusta hacer. Y eso genera un círculo vicioso que es peor, porque te termina generando ansiedad, que tenés pendiente hacer algo que te genera ansiedad y te va aumentando la ansiedad. Como que va en efecto dominó. Y tener un estado basal de ansiedad. Y empezás a tener la lista de pendientes, temas. Exacto. Mañana. Totalmente. Y no los resolvés. Exacto. Hay una cuestión de salud mental, de la ansiedad, que tienda más a procrastinar. Procrastinar, ¿no? Procrastinar, está bien, entonces lo dije bien. Sí, viene de la historia de creo que es un cuervo que hacía crash crash, es de la mitología. Eso no sabía, hay que investigar. No me la acuerdo bien la historia, pero venía de ahí, de la historia. Después la voy a buscar bien, para que sepan que es procrastinar. Procrastinar, está bien, decía. Pero sí es importante hablar de esto porque, de hecho, está demostrado que si a un paciente, por ejemplo, con ataques de pánico o con ansiedad, se le explica lo que le pasa, tiene menos riesgo de que le vuelva a pasar. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, ¿no? Lo que es ansiedad generalizada, uno no se da cuenta, pero aumenta la frecuencia respiratoria. O sea, respira más veces por minuto de lo normal, ¿sí? Entonces esto hace que la sangre no llegue a oxigenarse del todo, a hacer ese intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Y eso explica un montón de síntomas
qué le pasa a la gente con ansiedad o con ataques de pánico, ¿no? Por ejemplo, esto de la taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca, es por esta parte de que hay un aumento de dióxido de carbono en la sangre que genera esto. Después, por ejemplo, el aumentar la frecuencia respiratoria hace que los músculos intercostales, que son los que se encargan de la respiración, se cansen y hasta como se acalambren. Y eso puede generar dolor en el pecho, que es uno de los principales síntomas del ataque de pánico. Ellos sienten dolor en el pecho y claramente piensan que es un infarto o una arritmia cardíaco. Y cuando vos mencionaste lo del estómago, porque yo recuerdo a una persona que sí sufrió un ataque cardíaco y siempre me refería que él pensaba que que le había caído mal la comida. Estaba acostado en la cama y me decía que era del diafragma, sentía una presión. Sentía hinchado, que no podía respirar. Entonces cuando uno lo asocia, es como que está todo, digamos, en la caja torácica, y esa tensión genera y malas palpitaciones. Exacto. También está este término que ahora está bastante de moda, ¿no? Lo que es la hipertensión emocional. Que hay un montón de gente que tiene cuadros de presión altas que terminan en el cardiólogo, medicados por el cardiólogo, cuando en realidad era algo reactivo a la ansiedad. Porque lo que pasa con la ansiedad es que el cuerpo sensa que está en peligro cuando no está en peligro, ¿sí? Y el ataque de pánico, que es el pico culmine de la ansiedad, el cuerpo está sensando que, por ejemplo, le están robando. El cuerpo responde frente a lo que es un ataque, que normalmente está bien, ¿no? Si te vienen a robar, está bien que te aumente la frecuencia cardíaca, que te duela la panza. O sea, hay como toda una reacción que es el sistema nervioso simpático que te prepara para la huida. Pero lo que pasa en el ataque de pánico es que por ahí vos estás viendo tele. Claro. Y te pasa todo esto. No tiene explicaciones, como decía, el miedo de dónde viene. Exacto. Y eso aparece de golpe, no hay un porqué. Aparece de golpe. El porqué, obviamente. O motivado por la película que estás viendo, que te retrotrae a imágenes de tu vida o algo por el estilo. Algo dispara. A veces sí, a veces no. O sea, a veces puede ser frente a una situación que te puso muy ansioso y termines en un ataque de pánico. O, no sé, estar en el micro que hace mucho calor, hay mucha gente, no corre viento. Bueno, puede haber un desencadenante, pero la gran mayoría no tiene desencadenante. Malena, ¿y se puede considerar el ataque de pánico como síntoma o es un trastorno ya? El ataque de pánico es síntoma a otras enfermedades de base de salud mental, o sea, de ansiedad, como ser un trastorno de atención y en sí, el ataque de pánico no es un trastorno, es un ataque de pánico, que es esta sensación inminente de muerte, el dolor en el pecho, taquicardia, temblor, sudoración, mareo, ahí tiene muchos síntomas, que puede estar relacionado a un montón de cosas. Para que sea un trastorno, es decir, trastorno por ataque de pánico, tiene que ser varios ataques en el mes o en la semana, o sea, hay un número como para decir, bueno, es esto. Pero por lo general está relacionado a un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo. Pero si uno explica bien qué es lo que le pasa al paciente y el paciente lo logra entender, al siguiente ataque de pánico va a responder mejor porque va a saber que no se está muriendo, que lo que le pasa es esto. Correcto. Pero cuando te pasa eso, por el miedo mismo que empezás a sentir, empezás a combatirlo. Te pones peor. Exacto, a ver. Como que no lo querés asumir, sino que lo querés combatir, echar ese momento. Y ahí es donde te pones todavía más no es que lo querés nervioso, echar, sino que es como excitado. que te empezás a autoconvencer de que estás teniendo un infarto, que estás teniendo una ACV. Que te morís. Exacto, o que te estás volviendo loco, y eso te hace peor. Claro. Por eso, no es una cuestión chamanística, pero es real que las técnicas de respiración sirven. Si bien es algo que parece, ¿no?, de muy oriental, muy de yoga, sirven. ¿Por qué? Porque si hablamos de que el ataque de pánico, físicamente el desencadenante es respirar más veces por minuto, si vos controlás la respiración, bajás la probabilidad de que te pasen todos los otros síntomas. Claro. ¿Sí? Y si vos le explicás al paciente cada uno de los síntomas, los puede controlar un poco más, ¿no? Por ejemplo, saber que
el temblor que tienen es porque los grandes músculos están tensos preparándose para la huida. Y si a vos se te contraen los músculos opuestos, terminás temblando. Entonces, también hay técnicas de relajación muscular, también hay técnicas de respiración, que eso te ayuda, es lo único en realidad que te puede ayudar a un ataque de pánico, porque el ataque de pánico no dura más de 10, 15 minutos y no hay medicación que actúe antes de ese tiempo. Vos una pastilla sublingual, el tiempo en accionar es Eso 15, te iba a 20 preguntar. minutos. Bueno, yo tengo frecuentes ataques de pánico. ¿Vos me podés recetar algo para prevenir, Sí. evitar eso? Sí, tal cual. ¿Existe sí. eso? Ya Sí. sería, si es recurrente, ya sería un trastorno en ese caso. Ya sería Claro, un... claro. A ver, si tuviste trastorno en sí. un ataque de pánico, lo más probable es que no haya medicación, que por ahí sea más territorio de psicología, sí dar las técnicas Ajá. de respiración, pero si es algo más que se repite, sí, se hace un tratamiento, porque ya entra dentro de lo que es trastornos. Que es con esto que hablábamos la otra vez, ¿no? Lo de los antidepresivos, Sí, que se llaman antidepresivos, pero se usan para trastornos de ansiedad. sí. Y eso lo que hace es previene que te agarre el ataque de pánico. Ajá. Porque, de nuevo, el sublingual no te va a sacar del ataque de pánico. Lo único que te va a sacar es esto, la respiración. ¿Y uno puede administrar, procesar ese proceso cuando te está ocurriendo? Asumiéndolo sería, no resistiéndote. No resistiéndote, recordando que no te estás volviendo loco, que no te vas a morir. Tratando de controlar la respiración. Bien. Y con respecto a lo que es así un consejo hacia el que está con alguien que tiene un ataque de pánico. Eso, porque- estoy al lado, bueno, Marian le agarra un ataque de Me pánico. pasó la otra Claro. vez. ¿Qué hago? Porque aparte, estar al lado de alguien que tiene un ataque de pánico te desespera. Claro. A vos mismo. Claro. Porque te contagia esa desesperación. Entonces, lo principal es no perder la calma. ¿Sí? Es también, bueno, reconocer es un ataque de pánico, que no siempre es fácil. Porque si vos tenés una persona de 70 años que tiene un ataque de pánico, y no sé, ahí dudás si no es un infarto. ¿Sí? Claro. Pero bueno, ¿Cuándo fue el último chequeo que te hiciste? claro, Hay que exacto. preguntarle. No lo voy a ¿Cómo te- contestar. ¿Cómo comés? No lo voy a contestar, como tampoco. psiquiatras No te nosotros preguntaba vos. tenemos que hacer todo un diagnóstico diferencial previo, ¿sí? Porque, a ver, si yo te trato por un ataque de pánico y en realidad estás teniendo una arritmia, o en realidad estás teniendo lo que es una angina de pecho, lo que se llama preinfarto criollo. ¿Y Male, ¿hay algún tema de edad en esto que es más frecuente o dispara en cualquier momento de la vida? Puede disparar en cualquier momento de la vida. Sí es más frecuente en mujeres por una cuestión... ¿Más mujeres? Sí. La gran mayoría de las patologías psiquiátricas son más frecuentes en mujeres por una cuestión hormonal, de la sociedad, varios factores, ¿no? Sí es más frecuente en pacientes jóvenes que en añosos, pero también puede pasar. Y sí o sí siempre hay que hacer un control y ver que, o sea, hacer los diagnósticos diferenciales con la clínica, porque puede ser también que sea una crisis hipertiroidea, por ejemplo. Mirá. O puede ser que sí sea algo cardiológico, o una crisis addisoniana. O sea, hay un montón de cuestiones clínicas que pueden generar situaciones similares al ataque de pánico. Entonces, obviamente nosotros hacemos un laboratorio antes, un control cardiovascular, como para quedarnos tranquilos. Ustedes lo piden en el laboratorio Sí. siempre. Bien. Y además también pasa que por ahí somos el único médico que ve al paciente. Sí, igual hay pacientes que han sufrido ataque de pánico. Creo que en los primeros ataques de pánico ya empiezan a consultar, porque se asustan, y empiezan a hacerse estudios. El tema es cuando empiezan a hacerse estudios, electrocardiograma, y da todo bien. ¿Y qué me pasó entonces? Si yo me sentí que me iba a morir, tenía palpitaciones, hay gente que también es hospitalizada. Las primeras veces, cuando uno no sabe lo que le está pasando, si está con alguien seguramente lo lleva al hospital. Y realmente yo he estado al lado de una persona, y a mí me pasó personalmente, a mí me han llevado al hospital. ¿A vos? Sí, sí. No sé, pero sí. ¿Y no te pasó que cuando llegaste al hospital ya estabas bien? Sí, sí, pero... Para cuando te atienden, pasa, ya estás pasa bien. como siempre, ya no te duele la cabeza. Como que ya te nada. daba seguridad estar ahí. No, porque cambia. es por el tiempo Sí. que dura. O sea, dura máximo Sí, sí, 15 sí, minutos. nada. Ah, Entonces, desde que estás en tu casa, llegas al hospital y te atiendes, ya está. Claro, y eso es lo que lo diferencia por ahí de un ataque de ansiedad común, que por ahí es una preocupación que
Sí, o sea, el ataque de pánico, que es el que por lo general termina en la guardia, es el que te lleva a la guardia en general, claro. ¿no? La ansiedad no tanto. No. Pero sí, es importante esto, saber que los 15 minutos se va. Pero también, un ataque de ansiedad te puede derivar en un ataque de pánico. Sí, exacto. O sea, tener mucha ansiedad basal puede generar ataques de pánico, por esto que decía, ¿no? De que la ansiedad aumenta la frecuencia respiratoria. Y también depende mucho el hospital donde termines, porque lo que es hospital privado, por ejemplo, acá en La Plata, no hay psiquiatría o salud mental de guardia. Okay. Entonces, el abordaje va a ser distinto que en un hospital público. La mayoría de los hospitales públicos tienen guardia de salud mental. Acá en La Plata tenemos la mayoría de los hospitales públicos Exacto, guardia psiquiátrica. El San Martín, el Rossi, el Gonet, Romero, San Roque. Sí, que Gonet es el San Roque. El único que no tiene, si no me equivoco, es el San Juan de Dios. Pero los demás lugares sí. Sí, los demás lugares sí tienen Qué guardia. bueno saberlo. Después, sí, claro. están las guardias privadas de salud mental, como la Clínica San Juan, que también... Clínica psiquiátrica. Es clínica psiquiátrica, que también tienen acceso. Porque, ¿qué pasa? Si vos vas a un hospital privado con un ataque de pánico, te hacen electro, de todo, y en realidad era simplemente por ahí dar un poquito de medicación para tranquilizar y hacer una derivación correspondiente, ¿no? Y además, bueno, también lo que decíamos la otra vez, el clonazepam, que es el fármaco más recetado por guardias, cardiólogos, clínicos. Sí. Y el clonazepam no es la cura. Se trata del síntoma, pero ¿Pero te ayuda en ese momento? No te llega a ayudar en ese momento, porque para cuando actúa, ya por te ahí pasó es el más ataque. creyéndote la voz que tomaste eso y te calma. Por el placebo. Sí. Como que te Placebo, autoconvences. también a veces termina siendo como un elemento contrafóbico, de si tengo el sublingual en la billetera estoy tranquilo. Claro. Como viste el peluche, la mantita de los nenes. No, y las personas asmáticas con el aerosol, claro. cuando lo tienen encima no tienen ningún ataque. Sí. Cuando les falta se agitan, se ahogan. Tal cual. Y entonces saber qué es lo que pasa mejora a que el ataque de pánico no sea tan intenso. Y obviamente las técnicas de respiración que llevan práctica. Hay muchas técnicas. Yo la que más uso es la de los 3 tiempos. O sea, inspiración, guardar el aire, expiración. Exhalar, claro. La inspiración por la nariz en 3 segundos, guardas el aire por 3 segundos y después lo largas por la boca en 3 segundos. Por eso es la más fácil, es como la regla del 3, pero esto lleva práctica. También hay una técnica también de distraer la cabeza, ¿no? Tratando de enfocarse en distintas cosas. Exacto, sí. Visualmente, saber, o sea, me concentro en esto o te empiezo a hablar a vos, te empiezo a contar, tratando de salir del tema. Sí, abstraer a la otra persona. Abstraerse, ¿no? Abstraerte vos. También, de alguna claro. manera... cambiar la cabeza, sí, salir de ahí de donde estás. Yo lo recomiendo, porque una persona que tiene ese ataque de pánico, siente que se va a morir, que tiene un ataque cardíaco, que empieza a sudar y siente mareo, siente que se va a caer, ¿se puede desmayar como puede bajarle la presión a una persona? Una buena pregunta. Yo lo que le digo a mis pacientes siempre es, si a vos te vienen a robar, ¿te vas a desmayar? No. O sea, el cuerpo es inteligente, sabe. Entonces, frente a un ataque de pánico, lo que vos estás sintiendo es toda la sensación que te prepara para huir. Entonces, no te vas a desmayar. Sí, pero algunas personas se quedan como paralizadas. Sí. Con un ataque de llanto incluso. Exacto, pero no te vas a desmayar porque el cuerpo está actuando como si vos tuvieras que huir. Y si vos tenés que huir, no te vas a desmayar. ¿Sí? O sea, el cuerpo es sabio. Sí saber que, por ejemplo, estos mareos que sienten, primero porque la sangre no está bien oxigenada, entonces no llega agua al tanque, básicamente, ¿no? Ahí vino. Entonces, de ahí es un poco los mareos. También la visión borrosa es porque los ojos se secan. La transpiración es porque como vos el cuerpo piensa que vas a salir corriendo, la transpiración es para bajar tu temperatura corporal. Claro, se produce un montón de... Sí, y esto de que el agua que no llega bien al tanque también te puede generar esa sensación como de despersonalización,
de desrealización, de Hormigueo como que también, estás sí, y no sí. estás, Ah, sí. que viene de ahí, de que no es una sangre de calidad. Otra cosa que les sirve a los pacientes es el hielo, el agua fría, en la mira. cara, en la ¿Sí? nuca. A mí personalmente, como psiquiatra y en el consultorio, he tenido pacientes con ataques de pánico Sí. que, a ver, si bien yo les puedo dar el sublingual, lo mejorcito es yo los he acompañado al baño, les he lavado la cara con agua fría y se calman. Y se calman. Pero también esto, no perder la cordura, porque si vos te empezás a poner nerviosa, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Que no sé, lo terminás poniendo más nervioso. A veces también sirve esto, ¿no? Hablarle de otra cosa, como decías. Distraerlo, claro, Sí. si no lo haces vos, porque yo estoy hablando del lado consciente, cuando uno ya sabe que le va a venir el ataque de pánico y empieza con esos temblores, esa sensación de mareo, hormigueo, que te vas a caer, que te vas a marear, que te empieza a latir el corazón, empezás a hiperventilar, pensás que no. Yo me he parado y empezó a iniciar conversaciones. Hasta el momento que en un momento dado le dije, vos sabés que hace un rato tenía un ataque de pánico. Y la gente no, a veces le duda, porque claro, hasta que no, al que no le pasó, es difícil entender que te están diciendo, tuve un ataque de pánico, pero si yo te vi estabas hablando conmigo, sí. Que yo no te voy a contar, en este momento he tenido un ataque de pánico porque me juega en contra. Entonces te saco de tema. Incluso capaz que te hago algún chiste para distraerte. Eso a mí me funcionó, por ejemplo. Sí, o algunos jueguitos del celu. También. Viste, agarrar también. y jugar un solitario. Yo no sé más, pero sí. Algunos de Sí, esos jueguitos cortos que requieren tu atención y te distrae. Candy Crush. Exacto. Pero en realidad lo que más sirve es esto, las técnicas de respiración. Pero es importante la práctica previa. Porque si vos lo querés hacer en el momento, te va a salir mal. Claro. Yo siempre le digo a mis pacientes, es como que vos aprendas a manejar y te vayas a Plaza Italia en hora pico. Te vas a volver loco. Entonces, bueno, tenés que practicarlo cuando te estás por ir a dormir, cuando estás tranquilo. Además, también eso te ayuda a descansar. También. Sí. Yo particularmente las técnicas de respiración las uso cuando estoy por ahí en una fiesta, en un boliche y hay mucha cola para ir al baño. Está bueno. Te distrae, a mí me ha servido. Claro, yo lo empecé a aplicar cuando la cola para ir a comprar comida, muy larga. Mientras desesperada, digo, salgo afuera, compro comida afuera. Sí. Bueno, yo muchos años atrás me bancaba la cola para comprar comida o cualquier Yo ya no me banco ninguna fila, cola en cualquier lugar. Ahora ya es como que empiezo... No. Estás pipeando a ver si no hay alguno para... Debe ser un tema de edad No, también, sí. ¿no? De paciencia, qué sé yo, no sé. Sí, como pero que se gasta la paciencia. Peor es la del banco, que no puede estar con el Ah. celular. Y si vas al Banco Provincia, ni hablemos. Estar que mirando el techo. El Banco Provincia se creó para castigar a la gente, sobre todo al empleado público. Estoy pensando, Yo creo que pobre- no hay un banco peor que el Banco Provincia. No, sí, a mí, lo conocí ahora. Sí, Terrible. es lo peor, es un castigo. Terrible, un castigo, sí. Pobre los jubilados, ahora, con estas épocas. Vos vas y encontrás, Terrible. pisás 7:47 y ves una cola que sale de calle 6 y termina ahí en 7. Decís, ¿cómo es esto? ¿Qué tengo que venir con...? Como vos decís, un jubilado que va con la banqueta. La reposera. Y ahí es donde te agarra el pánico y la ansiedad. Claro, porque encima hace calor adentro. Encima hace calor No adentro. te así. Sí. Bueno, la culpa la tiene el Banco Provincia. Fede, vamos a una pausa musical con esa música que vos